Betty y Connor Bowman eran un matrimonio unido y aseguraban que eran el uno para el otro, y para iniciar, sus profesiones los acercaban más. Ella, una farmacéutica de quirófano, y él, un buen médico, y cabe resaltar que ambos laboraban en la Clínica Mayo. Pero su mundo de felicidad se derrumbó en agosto de 2023, cuando Betty fue ingresada al hospital por problemas cardíacos e insuficiencia orgánica. Betty tenía entonces 32 años, y los médicos no daban crédito que una persona tan joven atravesara por una situación así. Pero Connor afirmó que tenía una rara afección en la que los glóbulos blancos se acumulan y dañan los órganos. Esto también se atribuyó a una intoxicación alimentaria, ya que sufría de angustia gastrointestinal y deshidratación, por lo que fue necesario que permaneciera por un periodo en una estancia hospitalaria. Pero luego de 4 días la mujer falleció inesperadamente el 20 de agosto de ese año. Aunque los médicos que la atendían determinaron que posiblemente las causas eran por un paro cardíaco, era necesario hacer estudios pertinentes para confirmarlo, solo que su esposo Connor Bowman trató de persuadir a la oficina del médico forense para que no realizara la necropsia y presionó para que la cremaran de inmediato, apoyando en su teoría que su muerte fue natural. Tal vez estaba en un estado de shock, decían personal del hospital, pero el hombre no lucía mal. Entonces, ¿por qué se negaba? En el obituario de Betty se dio a conocer que sufría de una enfermedad poco frecuente. Puede ser de origen hereditario o secundario a procesos infecciosos o autoinmunitarios. Una enfermedad rara en la que el sistema inmunitario que repentinamente ataca los órganos del cuerpo causa problemas de salud severos, llamada linfohicitosis hemofagocítica. Solo que había un importante problema, que nunca se le diagnosticó la enfermedad, por lo que la oficina del médico forense notificó a la policía de Rochester que algo no estaba bien con la muerte de Betty. Además, sus amigos no podían creer que alguien tan joven y sin antecedentes médicos de una posible enfermedad hubiera muerto de una forma repentina. Y entonces, una afirmación los hizo enfocarse en Connor como el principal sospechoso, pues una noche anterior a su hospitalización, un hombre que había estado enviando mensajes de texto a Betty le dijo a la policía que le envió un mensaje diciendo que estaba en su casa bebiendo con su marido y con unos amigos en común de la pareja. Dijeron a la policía que su aparente solidez matrimonial era totalmente falso. Había infidelidad y otros problemas de los que más adelante se enterarían. Pero lo que llamó su atención es que Betty y Connor tenían cuentas bancarias separadas debido a las deudas de este último, y la clave era saber cómo estaba su cuenta bancaria de Connor. Solicitaron sin que Connor se enterara de sus movimientos, y aquí dieron con algo que jamás imaginaron: que apenas sepultó a su esposa, recibió de su seguro de vida $450,000, y que parte de este dinero lo había gastado en una celebración con sus amigos, quienes aseguraron que Connor había retirado todas las fotografías de su esposa de su propia casa, un comportamiento que lo delató, y muchos de los oficiales, de ponerlo como sospechoso, comenzaron a visualizarlo como el asesino. Este hombre era muy astuto para burlar a la policía, así que si querían saber qué había ocurrido exactamente, debían ser cuidadosos y cautelosos para obtener lo que querían, y para esto fue necesario recurrir a algunas de sus amigas, que aseguraron que a pesar de que Betty y Connor compartían su amor en fotografías a través de distintas redes sociales, tenían una relación abierta. Cualquiera podía entrar en su relación y ambos estaban de acuerdo con ello. Incluso lo discutieron y llegaron a una sola condición: no debían vincularse sentimentalmente con nadie, solo era intimidad y una que otra salida para no enamorarse. Las amigas de Betty aseguraron que esto los mantuvo plenos, pero luego de un tiempo Connor comenzó a comportarse raro. Llegaba tarde a casa, en ocasiones no contestaba el teléfono y se distanció de Betty, lo que describió la mujer como el error más grande que pudo haber cometido en su relación, pues su intuición le decía que Connor estaba relacionándose sentimentalmente con otra mujer, y estaba en lo correcto, ya que a una de sus amantes la había hecho su novia, y estaba desesperado en pedirle el divorcio a Betty. Esto la entristeció. A ese acuerdo no habían llegado. Se sentía traicionada, pero se enfureció cuando supo que Connor tenía deudas enormes que eran imposibles de pagar, por lo que Betty lo encaró y terminó en una fuerte discusión. Pero no se comparó con el malestar que sintió y que la llevó a emergencias por 4 días. Betty fue hospitalizada y se hizo todo lo posible para estabilizarla, pero su corazón dejó de latir sin que los médicos conocieran las causas de su muerte. Pero tras una investigación exhaustiva,
los médicos obtuvieron que la señora Bowman había muerto de envenenamiento. Esto era una acusación grave, y sin fundamentos podrían meterse en un problema fuerte. Incluso Connor decía que era un mal genético, y que no había por qué investigar más. Pero como ya te lo había mencionado, nunca se le diagnosticó ninguna enfermedad. De hecho, la creían bastante sana, y una vez que los exámenes médicos fueron revisados se dieron cuenta que Betty Bowman había sido asesinada. Ahora venía lo más complicado, saber que había utilizado Connor para quitarle la vida a su esposa. Para esto los investigadores utilizaron una orden judicial para registrar la computadora portátil de Bowman en la Universidad de Kansas, en donde trabajó como especialista en venenos, y descubrieron que había buscado material sobre la colchicina, un medicamento utilizado para tratar la gota, el cual más tarde sería hallado en el sistema de Betty. Pero eso no es todo. A la mañana siguiente de que su esposa fuera hospitalizada de urgencia, Connor le envió un mensaje de texto a un amigo diciéndole que se sentía mal por un batido que le había dado a su esposa, el cual estaba seguro era la causa de su malestar estomacal. Además, era médico, y realizar una receta sería de lo más sencillo, y en ellos encontraron que Connor tomó de su registro médico sin tener que proporcionar sus credenciales, el peso de su esposa en kilos, que se cree estaba en los 55, luego los multiplicó por 0.8, lo que le dio los gramos exactos que necesitaba para la cantidad letal. Incluso se dijo que supuestamente Bowman buscó información sobre cómo obtener nitrato de sodio, una sustancia que a niveles muy altos puede causar dificultad respiratoria, insuficiencia circulatoria repentina e incluso la muerte. Aunado a esto, los estudios médicos les permitieron identificar colchicina en el cuerpo de la víctima, y días previos a su asesinato tomó un smoothie que Connor preparó especialmente para su esposa. Y si quedaba alguna duda que estuviera implicado, con esto que te mencionaré esclarecía todo. Y es que Connor, por el hecho de ser médico, tenía el ego hasta el cielo, y preparar algo para su esposa o para cualquier otro no era común. Además, uno de los novios de Betty le dijo a los investigadores que ella le dijo el 16 de agosto de ese año que pensaba que una bebida alcohólica la enfermaba porque estaba mezclada en un batido grande, pero no sabía qué era. Tal vez el smoothie no le caía bien al estómago. Pero ¿cómo iba a saber esta mujer que la estaban envenenando? Por su parte, Bowman parecía estoico y tranquilo. Solía tomar una copa y parecía feliz, o al menos indiferente por su muerte, mientras que la familia devastada de Betty decía que era una farmacéutica dedicada, que trabajaba en la farmacia del quirófano de la Clínica Mayo, y que era amada por sus colegas. Ella siempre estuvo cuando se le necesitó. Era un pilar confiable y un oído atento en momentos de alegría y de dolor, dijo la familia en un comunicado a un medio. Connor había hecho el smoothie con el fármaco que acabó con la vida de su esposa. Este medicamento en dosis pequeñas ayuda a los malestares de la gota, pero según médicos y especialistas, si se ingieren dosis muy altas, el desenlace podría ser fatal. Y en lo que respecta a Connor, lo había hecho según la policía con alevosía, pues tenía planes con su amante de irse a vivir juntos. Pero obviamente no empezarían desde cero, tenía bienes que compartía con Betty, y una enorme deuda que debía pagar. Así que su plan se enfocó en quitar del camino a su esposa, y solo vio un método: matarla. De esta manera cobraría el seguro de vida. La mujer sufrió durante sus últimos días. Los dolores eran insoportables y la cantidad que había ingerido de este fármaco era peligroso, mismo que quedó registrado en su historial de búsqueda que estaba en la computadora, así que este descuido lo llevó a delatarse. De las últimas búsquedas que quedaron registradas estaba: ¿puede un historial de búsqueda usarse en la corte? Así que para los oficiales e investigadores no había más culpables, únicamente Connor Bowman. Connor fue arrestado 2 meses después de la muerte de Betty y espera tras las rejas a que se defina su situación, la cual, dicen los familiares de Betty, debe ser un castigo severo, y de hallarlo culpable podría obtener la pena máxima. Aunque los familiares de la víctima dicen que la condena sería menor al daño causado, pues era tan fácil solicitar el divorcio e iniciar una vida nueva con la mujer que quería, pero prefirió acabar con la vida de Betty y quedarse con poco más de $500,000 para sus deudas, de las cuales se desconoce si ya las liquidó. Pero eso es lo menos importante en este caso, pues en el proceso arruinó y acabó con la tranquilidad de una familia, que con ayuda de personas que les envían dinero para apoyarlos en las averiguaciones, podrán demostrar con más pruebas que este hombre lo hizo consciente, y que no murió por causas naturales o por alguna enfermedad no diagnosticada.
y esperan a la sentencia que ojalá sea seria y justa. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos. Me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.